partir de ahora, el análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. En tu compu, en tu celu, en tu tablet. Aquí por www.radiolacalle.com. Comenzamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por estar con nosotros en Frecuencia Política. Una semana más, una edición más aquí en www.radiolacalle.com. Contentos, muy contentos de poder seguir haciendo este programa con el apoyo de la gente que hace Radio La Calle, con el apoyo de nuestros invitados que siempre serán fundamentales para poder desarrollar el análisis informativo, noticioso, de lo mejor de la actualidad política, de la actualidad económica del país, y este día que lo vamos a dedicar fundamentalmente a la cultura. No es nuestra área de especialidad, pero estaremos con un invitado de lujo para poder analizar los temas de la cultura, y lo vamos a encuadrar en un momento más de por qué hemos escogido a nuestro invitado el día de hoy para hablar fundamentalmente de la plástica, de la pintura ecuatoriana. La semana son en este momento las 18 horas con 10 minutos en la ciudad de Quito, Ecuador. Quito, la capital del Ecuador, y como siempre les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se conecte, y es por la facilidad que podemos estar a través de las redes sociales y de esta emisora que básicamente se transmite a través de internet. Insistimos, y síganos a nosotros sintonizando no solamente la programación o el programa de Frecuencia Política, sino todo lo que tiene para ofrecerles www.radiolacalle.com. Recuerden que a este mismo momento estamos conectados por nuestra cuenta Twitter, Pavel ML, y los días miércoles a partir de las 9:30 de la noche hacemos un reprise a través de nuestra cuenta de Facebook, Pavel Muñoz Asambleísta. Les decía que en Radio La Calle no solamente tenemos la Frecuencia Política, tenemos todos los días transeúntes informados, básicamente lo mejor del análisis noticioso, esto entre las 12 y las 13 horas. El día de hoy, después de nosotros, ya están los compañeros de Enredos en Redes, que hace un análisis sobre el mundo digital y qué es lo que está pasando en el universo virtual, como ellos lo llaman. El día de mañana tenemos la Fanesca Radio Show. El día miércoles a primera hora de la mañana, a las 9 de la mañana, estamos con Un Buen Día con Sol, con nuestra compañera Soledad Buendía, haciendo ese programa. Tu Voz Migrante, que empieza a las 13 horas. Y así tenemos más de la programación que tiene Radio La Calle para usted. Está Rompecabezas, está Radio Mix, está Memoria Rock, y en fin, algunos otros programas que usted los puede seguir gracias a este emprendimiento de jóvenes comunicadores que han decidido que no solamente la ciudadanía puede informarse a través de los canales oficiales, que suelen ser los canales más bien comerciales, para tener un solo punto de vista, un solo enfoque de lo que es la noticia, la coyuntura política, económica ecuatoriana, sino que también puedan haber programas como este donde usted pueda enterarse de qué es lo que pasa en el Ecuador. Decirles que la semana que cerró tuvimos dos elementos que fueron importantes. El uno es la comparecencia. Terminaron de comparecer los miembros del Consejo Nacional Electoral a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, dando cuenta de los errores que se habían cometido en errores que seguramente pueden pasar en como en cualquier otro proceso electoral. Pero sabiendo que puede haber errores en cualquier proceso electoral, esta ocasión nos quisieron pintar como que era todo perfecto. Provenía además la designación de los actuales 5 miembros y las consejeras y los consejeros del Consejo Nacional Electoral del sacrosanto Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. Y digo esto porque en algún momento la opinión publicada había dicho nos había hecho creer a los ecuatorianos que todo lo que provenía de la consulta popular, todo lo que provenía de ese Consejo de Participación Transitorio era básicamente perfecto. Pero les decía yo a las personas que comparecieron que me alegraba de una cosa, de haber constatado que son hombres y mujeres de carne y hueso, así como los que hacemos este programa, así como los asambleístas, así como el presidente de la República, así como cualquier ciudadano y ciudadana del Ecuador, y que por lo tanto evidentemente eran susceptibles sus acciones de errores, de cometer equivocaciones, como efectivamente así había sucedido en el proceso electoral. Recuerden ustedes que más de 3 meses le ha tomado la autoridad electoral
cerrar el proceso de las elecciones seccionales del 2019, una cosa que no había sucedido antes, los mismos problemas, una cantidad de impugnaciones presentados por los candidatos perdedores, algunos de ellos tal vez no tenían los sustentos adecuados para que pasen por el Tribunal Contencioso Electoral, sin embargo pasaron por el Tribunal Contencioso Electoral y esto delató aún más el cierre del proceso eleccionario. Esto lo primero, y lo segundo es la comparecencia o la invitación a que dos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya definitivo, el presidente José Carlos Tuárez y Walter Gómez, hayan sido invitados también a la misma comisión, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Uno de ellos asistió, el señor Tuárez, el señor Gómez no asistió, y el señor Tuárez cometió un error significativo: ir con desdén a la Asamblea Nacional, no querer dar explicaciones. Desde mi punto de vista particular, incluso él tiene algunos elementos a favor en su cancha para explicar cómo fue revisada su candidatura, para explicar, digamos, las impugnaciones que no hubo en su momento, y ahora más bien que cuando ese consejo debe hacer cosas como colaborar en la reinstitucionalización del país, empezaron a molestar. Así queda tal vez un cabo suelto que él será el único que lo pueda esclarecer, y ya los entes de investigación sobre si hay o no hay falsedad ideológica. Algunos documentos se ha dicho que él presentó no cumplirían o no estarían apegados a la realidad, pero esto ya no está en la arena política, sino que está en otro andarivel. El andarivel que incluso podría, derivar a alguna investigación más de carácter penal. Pero siendo así, y estando, como creo yo, varios de los elementos en cancha favorable del consejero Tuárez, él no dio las explicaciones del caso, hizo más bien un desdén, insisto, a la Asamblea Nacional, y tuvimos ahí problemas. Para finalizar, decirles que ayer ha terminado la Copa América. Tuvimos tenemos un nuevo campeón de América, que es de Brasil. Brasil siempre que ha organizado las Copas Américas le ha ido bien. No pude ver el día sábado, Fernando, no sé si tú, después no comentarás, pero estuvo marcado por el partido entre Argentina y Chile, con victoria de Argentina, algún roce, alguna gran discusión alrededor de la expulsión a Messi, ¿no? Y se negó a recibir también la medalla, dijo: no voy a ser parte de esta corrupción, en alusión a todos los problemas que ha venido desencadenando la FIFA. Y muy criticado, ¿no es cierto?, el VAR, el famoso mecanismo de asistencia arbitral para poder saber qué es lo que pudo haber pasado en una jugada o no, que nuevamente nos lleva casi al mundo de los robots, ¿no?, de creer que no hay error también en el fútbol, cuando de esto ha estado plagado el que se conoce como rey de los deportes. Y finalmente decirles que la semana anterior también tuvimos, y por iniciativa de una colega nuestra, Amapola Naranjo, el acierto de conmemorar los 100 años del natalicio de uno de los grandes artistas ecuatorianos, el maestro Osvaldo Guayasamín. Sobre todo pudimos revisar lo que significa para la democracia ecuatoriana y particularmente para el Parlamento del Ecuador el mural pintado por el maestro Guayasamín, la gran cantidad de significados que tiene, y esto estuvo marcando la semana, insisto, como lo habíamos dicho, y es por esto que ya lo dirás más adelante, Fernando, sí, pero supuesto. Nuestro invitado de hoy, como hemos dicho, es de lujo, uno de los más grandes representantes de la pintura ecuatoriana, y con él nos limitaremos a hacer nada más que preguntas. No es nuestra área de experticia la cultura, y queremos de él ver no solamente sus apreciaciones, sino sobre el mundo de la cultura, sino también sobre el mundo de la política, que él, es un afinado lector de la política ecuatoriana también. Finalmente, saludar a todos quienes hacemos Radio La Calle, al equipo de producción, donde está Fernando Ramírez, en la coproducción Paulina Enríquez, y en este momento nos queremos abrir un pequeño paréntesis muy breve para decirles que la próxima semana estaremos en Casa Nueva. Radio Pichincha Universal alberga a Frecuencia Política, que sería en ese caso ya prácticamente la quinta temporada en la que haríamos este programa. Decirles que este programa empezó en su momento en la radio de la Asamblea Nacional con el apoyo de la presidenta en ese momento, Gabriela Rivadeneira. Lo pudimos mantener algún tiempo. Nosotros, por claridad, por, si uno quiere, también una posición sensata, renunciamos al programa, a no hacer el programa cuando estuvimos en época de campaña, nos parecía lo más adecuado. Después estuvimos en Radio América, donde este programa fue censurado, diría yo, por no gustar la línea editorial al gobierno. El presidente José Serrano permitió
permitió que volvamos a la radio de la Asamblea Nacional, pero en el cambio de autoridades con Elizabeth Cabezas también nos volvieron a cerrar el programa con un artificio de que estaban reestructurando la parrilla, lo que fuera, pero claramente también éramos incómodos con esa línea editorial. Y el abrazo inmenso que tenemos para los queridos amigos y compañeros de radiolacalle.com es haber permitido que este programa en esta temporada, en esta cuarta temporada, se desarrolle aquí. Lo hemos pasado muy bien. Hay un equipo de primera en la producción, en los controles. Claro, no sabemos nosotros qué tan bien nos va hasta que podemos tener una repercusión de nuestra audiencia. Las audiencias ecuatorianas seguramente, sobre todo las de 40 años para arriba, no están muy familiarizados de poder sintonizar radio en internet. Por lo tanto, aquí hay una apuesta al futuro, hay una apuesta a los jóvenes que es muy importante y estamos recontra agradecidos porque Radio La Calle nos ha podido brindar su espacio para poder seguir haciendo este programa. Y lo más importante es que seguramente en la próxima emisión, que ya estaremos desde Radio Pichincha Universal, vamos a cambiar de horario, Fernando ya nos comentará algo de ello. Lo importante va a ser que podamos, y estamos terminando las conversaciones con los compañeros y amigos de radiolacalle.com, pueda seguirse haciendo la retransmisión de este programa en este espacio al que le hemos llegado a tener un cariño muy importante. Con ese mensaje largo no vamos a tener editorial por esta ocasión, pero sí esta nota de despedida muy cariñosa de este espacio y bienvenida, si cabe, de otra forma de estar presentes aquí en Radio La Calle, que será la retransmisión de los programas que hagamos en Radio Pichincha Universal. Te doy la bienvenida, Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal, Pavel? Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos aquellos que se conectan, que tienen esa fidelidad con este programa y también con www.radiolacalle.com. Así es como lo comentaba Pavel, nos mudamos de casa, pero la calidad y el cariño sigue siendo el mismo. Comentarles, la próxima semana formaremos parte de la nueva parrilla de Radio Pichincha Universal. Nos podrán sintonizar a través de los diales de Radio Pichincha Universal. Más adelante les comentaré cuáles son. Son dos aquí en la provincia y a nivel nacional vía redes sociales. Como lo dijo Pavel, estamos ya afinando detalles para no perder el espacio y ser retransmitidos en diferido por www.radiolacalle.com, y también estamos en conversaciones para poder llegar a través de otras plataformas. Así que algo que comentaba con otros compañeros, mi estimado Pavel, mi estimada audiencia, es que si hay algo que debe aprender la radio convencional, y como dijiste tú, este programa fue censurado de una radio comercial y de un medio público, es que una radio web nos ha abierto las puertas y nosotros dejamos el espacio ya no por censura, porque tuvimos completa libertad editorial. Lo dejamos porque nos abrieron las puertas. Este fue un puntal, fue el empujón que nos dio para poder llegar a otros espacios. Y bienvenido si pasa con este programa y si pasa con otros programas. Y a propósito de los temas de libertad de expresión, sí me quiero expresar y quiero expresar mi solidaridad y un poco de preocupación. Formo parte del ejercicio periodístico, como productor del programa, como comunicador, remitir mi solidaridad a los cerca de 2.000 comunicadores del ejecutivo del sector público que en este momento andan con una preocupación por el anuncio que hizo el consejero del presidente Lenín Moreno de que existe una sobrepoblación de comunicadores y que se debería revisar, palabras más, palabras menos, si se mantienen. Eso ha generado preocupación en muchos comunicadores. Y comentarte, para cerrar esta parte un poco preocupante, que mientras conversábamos en un chat sobre este tema, varias personas me escribían: oye, me acabo de quedar sin empleo, avísame si conoces algo. Entonces es demasiado triste este escenario en el que está la comunicación y sobre todo los profesionales que son padres, son madres, son hijos y deben y necesitan llevar el sustento a sus hogares. Solamente eso. Detrás de cada persona, cada comunicador, cada comunicadora despedida, hay una familia que va a pasar seguramente momentos complicados, sobre todo con cómo está la situación económica. Así que lamentamos lo que está pasando con ellos, nos solidarizamos, y es evidente que la ignorancia y la prepotencia en este caso se ha vuelto a imponer. Bajo esa lógica, el Estado debería tener
25 comunicadores, 50 abogados, 45 economistas y todo el resto a la calle. Por favor, qué ignorancia y qué prepotencia la de algunos de no entender, ¿no es cierto?, el rol que cumple el Estado como una suerte de contrato social entre todos para que logremos mayores niveles de bienestar. Pero lastimosamente de esto hemos estado plagados estos ya más de 2 años de desgobierno. Así es, Pavel. Y para complementar el tema, ya que se han cumplido los 100 años del natalicio de Osvaldo Guayasamín, vale indicar, bueno, este programa ha sido el programa de los tocayos. La semana anterior tuvimos a mi tocayo Fernando Casado, y el día de hoy, como ya lo dijiste, tenemos un invitado de lujo. Se trata del muralista, yo le sé decir ecuatoriano, pero él en sus redes sociales se define como latinoamericano, Pavel Ewes. Él va a estar con nosotros para comentar, para conversar, para dialogar sobre el legado del maestro Osvaldo Guayasamín y del muralismo latinoamericano, ecuatoriano. Yo he querido un poco emular, tengo una réplica de uno de los cuadros de Guayasamín en mi camisa, el guitarrista que narra un poco las desdichas de la clase obrera y trabajadora. Muy contentos de tenerle a mi tocayo Pavel Ewes aquí en Frecuencia Política. Un gusto por el respeto que le tenemos, por el cariño que le tenemos y por lo que significa para el mundo del arte y la cultura ecuatoriana. Pavel, bienvenido a Frecuencia Política. Gracias, Pavel. Muy orgulloso de que yo, siendo elector del norte de Quito, tengamos como nuestro representante, ¿no? Muchísimas gracias. Es muy importante para que los sentirnos representados. Es decir, yo creo que cuando elegimos un asambleísta, lo que necesitamos es que realmente la voz de todo este sector esté representada. En este caso, nosotros te seguimos permanentemente, tenemos orgullo de que nos representes en Quito. Muchísimas gracias, tocayo, muchísimas gracias por eso. Primera cosa de preguntarte así, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero ¿Pavel o Pavel? Pavel es más común, ¿no? Es decir, no tiene el acento en la y me he acostumbrado a las dos formas, es decir, no importa la forma. Pero no sé si a ti te ha pasado, a mí sí es, pero automático. Una persona de la costa me dice sí, Pavel, o las personas de la costa me dicen Pavel, y las personas de la sierra me dicen Pavel. Claro, y yo no pongo el acento en la A, pero igual generalmente me dicen Pavel. Sí, yo tampoco pongo el acento en la A. Disfrutábamos con Pavel Ewes algo de música brasileña y le preguntaba si conocía a él, porque Pavel, me dejaré llevar sobre tus preguntas, evidentemente en una entrevista así debe ser, pero digo, aún más me dejaré llevar por tus respuestas, perdón, porque soy seguidor de el arte, de la estética ecuatoriana, de la cultura ecuatoriana, pero realmente poco conocedor y no quisiera ser un atrevido de entrar de manera irrespetuosa a terrenos que no los conozco bien, en este caso la plástica y la pintura ecuatoriana, pero solamente aprovecho para decirte o preguntarte, dado que tú mismo prefieres verte más como un latinoamericano que como un ecuatoriano, ¿qué de rescatar? Rescatábamos hace un poco la música de Brasil, así pero ¿qué rescatar de pintores, muralistas brasileños? Tiene dos consecuencias, es decir, yo creo que en el fondo tenemos que construir un pensamiento latinoamericano. Hay una cultura latinoamericana muy fuerte que inició fundamentalmente a partir de la Revolución Mexicana y que de ahí se amplió el concepto de lo que sería el arte latinoamericano como tal, como concepto, ¿no? Entonces yo prefiero realmente que ese arte latinoamericano, que ha tenido una travesía enorme desde, como te decía, desde la Revolución Mexicana, ha tenido consecuencias en distintos momentos de la historia, ¿no? Incluso con referencia al tema que vamos a tratar, que es Osvaldo Guayasamín, yo creo que logra sintetizar lo que sería la propuesta del arte latinoamericano. ¿Por qué? Porque también Guayasamín, yo creo que para ponernos y ubicarnos, me parece que cuando nace Guayasamín estamos en el Quito de 1919. Eso es importante, o sea, saber que Quito era ese de principios del siglo XX, ¿no? Es decir, habíamos tenido un enorme desarrollo de lo público con la Revolución Liberal. Y uno de los grandes aportes de la Revolución Liberal fue crear la Escuela de Bellas Artes.
Es decir, ese sentido de lo público hace que una persona de estratos muy humildes, de hijo de un indígena y de una mestiza, primero de una familia muy pobre, pueda acceder a una educación artística, porque había una preocupación estatal de que la educación artística tenía que ser pública. Y gracias a esa visión de Alfaro, de aportar en construir la Escuela de Bellas Artes, que históricamente eso le marca un momento muy importante para el arte ecuatoriano, porque de la Escuela de Bellas Artes surgen las grandes figuras del arte del siglo XX, ¿no? Es decir, recordemos a Camilo Egas, recordemos a Víctor Mideros, por ejemplo. La Asamblea Nacional tiene una de las obras más maravillosas de Víctor Mideros y del arte ecuatoriano, que son estos dos frisos laterales de bajo relieve, tallados en piedra a mano, con unas magistrales formas escultóricas que poca gente de la ciudadanía conoce el nivel artístico y la obra que posee la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, Víctor era director de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Camilo Egas había pasado igual, y entra un niño, prácticamente un adolescente, de los barrios más populares de Quito, de estrato totalmente popular, muy pobre, y se destaca brillantemente en esa Escuela de Bellas Artes. Antes de eso, Pavel, porque no sé si sería correcto, bajo la apreciación que estás haciendo, y hay un antes y un después con lo que genera el liberalismo en el Ecuador, digamos, para esta nueva producción artística, y deja atrás o no deja atrás a esa famosa, o qué es lo que pasa, digamos, con esa herencia más bien que venía de la escuela quiteña, claro, de la producción artística más vinculada, digamos, con el mundo religioso. ¿Hay una ruptura ahí? Hay una ruptura cuando se desarrolla la República, ¿no? Pero cuando se desarrolla la República, los referentes artísticos eran los referentes europeos, es decir, se trae inclusive profesores de Europa en los inicios de la Escuela de Bellas Artes, donde se ponía, por ejemplo, a pintar a los estudiantes a los artistas, a los estudiantes de Bellas Artes, a hacer paisajes. La Escuela de Bellas Artes estaba ubicada en la Alameda y se ponía un paisaje de París. ¿Cuándo empieza la Escuela de Bellas Artes? Me parece que es en 1900, a raíz de la Revolución Liberal, ¿no? Pero eso es una consecuencia también, porque se desarrolla desde la colonia talleres de arte que se van desarrollando desde la escuela quiteña, ¿no? Luego se formaliza después de la Revolución Liberal con un gran impulso desde el Estado, y entra una gran generación que salen de la Escuela de Bellas Artes. Tal vez los más destacados de esa generación son nuestros íconos del arte ecuatoriano del siglo XX, que serían Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman, Diógenes Paredes, Piedad Paredes, que es una de las pocas mujeres que entra en la Escuela de Bellas Artes, y luego obviamente otras como Araceli Gilbert, etc., ¿no? Pero lo significativo es que esta gran generación venía primero de una derrota de la Revolución Liberal, ¿no? Segundo, empieza un siglo muy convulso, porque empiezan las dos guerras mundiales, ¿no? Y de alguna manera Guayasamín también interpreta esta crisis histórica que inicia con la primera década del siglo, y su pintura de alguna manera tiene mucha referencia también a lo que pasó con el arte latinoamericano. Por eso el referente tal vez más simbólico es la Revolución Mexicana. Y bueno, los muralistas, porque la Revolución Mexicana produce, ¿no?, políticas públicas impresionantes, y se da lo que tú dices, es decir, el gran movimiento muralístico, donde tenemos tres nombres insuperables tal vez, que es Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Orozco, ¿no? Y la relación de Guayasamín es muy importante, porque él en el 41 viaja a los Estados Unidos, en el 42 visita México y le asiste en un mural a José Clemente Orozco.
asistió a algún mural. Sí, entonces estuvo trabajando directamente con Orozco. Obviamente lo que pasaba en México no pasaba en ninguna parte del mundo. Es decir, un Estado que empieza a ver a la cultura, a la educación como un bien público, donde todos los esfuerzos del Estado se vuelcan a educar a la gente, a ponerle a la cultura como el eje fundamental del desarrollo cultural de lo que se convertiría en la nación mexicana, ¿no? Entonces José de Vasconcelos, que es el secretario de Educación, el filósofo, filósofo, además gran gestor, gran dinamizador de la cultura mexicana, es el que convoca a estos grandes artistas a hacer los murales, a contar la historia de México. Por ejemplo, cuando tú vas al Palacio Nacional de México, los grandes murales de Rivera te cuentan las ciudades mayas, las ciudades aztecas, cómo fue la conquista, qué pasó con los pueblos milenarios. Es decir, hay una recuperación histórica donde el colonialismo no contaba esa parte de la historia, ¿no? Tuvo que haber una revolución mexicana de campesinos que puedan reconstituir la historia y contar lo que pasaba en México. Es decir, México no se inventa con Cortés. México existe 10.000 años antes, con civilizaciones asombrosas, muchas más desarrolladas que incluso en Europa. Es decir, qué importante lo que señalas, porque muchas veces, sobre todo a los jóvenes, creemos que la historia es un ejercicio, hacer historia es un ejercicio, digamos, entre comillas, neutro, que simplemente contamos los hechos, cuando hay una construcción y un ejercicio político detrás. Determinados historiadores deciden contar una historia, la oficial generalmente, la que se estudia en los libros, pero los pintores, los muralistas, los que hacen cultura suelen contar este tipo de historias subalternas que nunca se conocerían si no hay alguien que decide sacarlas a la luz. Así es, y yo creo que esa política pública fue fundamental, porque una de las cosas que Vasconcelos decía junto con los grandes muralistas es que México era un país absolutamente analfabeto, ¿no? Es decir, toda la colonia lo que hizo es no educar al pueblo. Entonces lo que se necesitaba es imágenes, pinturas, murales. Entonces él lo que hizo es una gran convocatoria para que todos los artistas, pintores, escritores, etcétera, se construya una visión de largo aliento que es el gran muralismo mexicano en la pintura y también en las letras. Es decir, contagia el realismo social con las grandes figuras de México, y los ecuatorianos de alguna manera estamos también contagiados por dos grandes figuras, ¿no? Una que es la de Benjamín Carrión, que absorbe todo lo que se da en el sentido de lo público, de la educación, de la cultura en México, ¿no? Él incluso la Casa de la Cultura la replica de las Casas de la Cultura de México. Tomó de ahí el modelo. Y toma un modelo que logra beneficiar a un gran sector de la población que no tenía ninguna política pública y que estaba abandonado de ese sector cultural, ¿no? Entonces logra ser una institución que está en las 24 provincias, logra ser el gran gestor. Es decir, nuestro Vasconcelos es Benjamín Carrión, y Benjamín Carrión lo que hace es promover a esa generación maravillosa de escritores del grupo de Guayaquil, y de muralistas y de pintores como el mismo Osvaldo Guayasamín. Incluso él se convirtió en una especie de gran mecenas de la cultura ecuatoriana, es decir, pintores jóvenes en esa época, la Casa de la Cultura era la que asistía, la que daba los recursos para que puedan sobrevivir estos grandes talentos, ¿no? Entonces hay cartas maravillosas, por ejemplo, una carta de Guayasamín a Benjamín Carrión, donde le dice: doctor Benjamín, le agradezco porque usted nos está dando una mensualidad para que podamos producir nuestras obras. Es decir, eso era una política pública, claro, ¿no es cierto? Y todo lo que nos legó Benjamín Carrión en lo que tenemos ahora en el Museo de la Casa de la Cultura son adquisiciones de Benjamín Carrión, de la Casa de la Cultura, de los artistas de esa época. Es decir, él logró construir un legado para este país,
¿no? Qué importante eso, ¿no? Sí, cosa que realmente no se ha mantenido, ¿no? Pavel, hemos señalado, o has señalado tú, uno de los epicentros que influenció, digamos, en la pintura ecuatoriana, en el muralismo ecuatoriano, y es México. ¿Algún otro, digamos, punto referencial en América Latina donde desde la pintura, desde el muralismo, haya influenciado en estos que señalabas, Kickman, Guayasamín, Paredes? Después te voy a hacer una pregunta sobre las mujeres, porque señalaste a Piedad Paredes como una de las pocas, pero ¿algún otro epicentro, digamos, que haya irradiado influencia sobre la pintura que estaba haciendo en Ecuador? Yo creo que en la pintura ecuatoriana, toda la generación de los 30 que llamaríamos, se influenciaron muchísimo en los artistas mexicanos, pero cada cual logra tener su propia identidad y su propio lenguaje, ¿no? Es decir, yo creo que hay una diferencia enorme entre Kickman y Guayasamín, o entre Kickman y obviamente tal vez el gran pintor nuestro es Camilo Egas, por ser el iniciador, ¿no? Camilo Egas nace en 1889, es decir, es 40 años mayor que esta generación, y Camilo Egas incluso es el único ecuatoriano que llega a ser director de la nueva escuela en Nueva York, y termina siendo varias décadas director de una de las principales escuelas, universidades de Nueva York, de arte y de varias cosas, porque el director no es solo de arte la universidad, ¿no? Y Camilo Egas fue el gran referente, es decir, entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Es decir, tenemos una gran tradición artística, pero hemos tenido políticas públicas muy débiles para poder sostener estas tradiciones, y que estas tradiciones no estén solamente entre los entendidos y entre las élites, sino que esta tradición sea un patrimonio del pueblo en general, lo que sí se logró con la Revolución Mexicana. Inclusive es muy admirable, por ejemplo, yo estoy yendo muy seguido a México estas épocas, y me parece fabuloso, por ejemplo, que principios que se crearon con la Revolución Mexicana, como por ejemplo la educación pública, el fomento a la cultura, las políticas de cultura, que fueron tradición desde el inicio de la Revolución, inclusive en la década de unos 35 años de neoliberalismo tan terrible, no han podido ser destruidas. Sí, ¿no? Porque hay una conciencia pública. Cultura editorial, lo del Fondo de Cultura Económica, digamos. Tienes, por ejemplo, la Ciudad de México tiene 157 museos. O sea, si quisieras ir un día a cada museo, necesitas 6 meses para recorrer los museos que hay en la Ciudad de México. Los presupuestos para cultura, las iniciativas, las políticas culturales, es decir, es un país que nació con la identidad de que solamente puedes sostener proyectos sociales, proyectos políticos, si tienes políticas públicas culturales. Bueno, y una gran parte de los mexicanos considera que su revolución mexicana, la de 1910, todavía tiene algunas cosas que tiene, que no es una revolución inacabada, dicen, ¿no? Por eso ahora la famosa cuarta transformación de la República. Transformación, inclusive en la década, inclusive López Obrador ha planteado muchos sentidos de austeridad. Pero el único sector que no va a tener austeridad es la cultura. Qué distinto a lo que está pasando aquí, ¿no? Hace poco hacíamos un señalamiento en la Asamblea Nacional rechazando, digamos, que la austeridad tenga como una de sus principales y menos reclamada víctima justamente al mundo de la cultura, porque a veces creemos que se dijo hace poco, el propio presidente de la República dijo que como el deporte no daba réditos, entonces no había que invertir. Digamos, según esa concepción, veamos qué estará pensando él de la cultura, pero con una, digamos, falta de conocimiento inmenso de lo que la cultura significa para el legado de los pueblos. Pavel, señalaste Guayasamín, señalaste Paredes, señalaste Kickman y señalaste una mujer en estos 4, Piedad Paredes. Sí. La participación de las mujeres, al menos en esa generación de los 30, los 40, ¿fue débil o simplemente es que no se conocía mucho? Canales de difusión no había muchos. Yo creo que injustamente fueron también relegadas, ¿no? Hubo talentos muy especiales, como la misma Piedad Paredes, que fue compañera de escuela de Eduardo Kickman, que felizmente sus herederos
han donado la mitad de su legado al Museo de la Casa de la Cultura. Y eso es muy importante, que una familia que hereda un número importante de obras pueda legar eso a un museo. La Casa de la Cultura ha hecho incluso un libro sobre esta donación. Entonces son mujeres valiosísimas, con la misma fuerza, con el mismo carácter de toda su generación, y que podemos al menos tener algo de ese legado, ¿no? Porque el Estado no ha logrado preocuparse de estos legados importantes. Lo que sí ha pasado con la obra de Guayasamín, y decimos, bueno, pero ¿por qué solo con Guayasamín? ¿No? Es decir, hay pocos ejemplos. Por ejemplo, en Quito tenemos el Museo Camilo Egas, que fue muy importante porque el Estado asumió y el Estado adquirió toda la obra de Camilo Egas, que la viuda felizmente hizo un trato con el Estado y podemos ir a visitar la obra de Camilo Egas. ¿Es una producción importante? Es una producción histórica y muy importante, y además de un número muy significativo, porque toda esa obra hubiera quedado en Nueva York. O sea, Camilo Egas vivió las últimas 3-4 décadas en Nueva York. Ah, y estaba entonces, entonces felizmente en esa época Hernán Crespo Toral, que era un visionario en los temas de cultura, trajo esa obra y creó el Museo Camilo Egas, ¿no? Que está en el Centro Histórico de Quito. Otra obra importante es la de Muñoz Mariño, que es un gran acuarelista, y tenemos también el Museo Muñoz Mariño en San Marcos. Qué poco se conoce de esto, ¿no? Es muy poco, porque además son hitos pocos, ¿no? En este caso tenemos la Fundación Guayasamín, que es el legado que conserva y que logra además aglutinar toda la obra importante de Osvaldo Guayasamín, porque en la fundación están los hitos estéticos más importantes, es decir, hay obras del Huacañán, hay obras de la Edad de la Ira, y hay obras de su última fase dedicadas a la ternura. Es decir, es poco lo que se hace muy poco cuando el Estado, en este caso, o la ciudad, no se preocupa del legado de los artistas, ¿no? Entonces, felizmente tenemos al menos estas 3 instituciones en las que podemos ir a ver la obra de los artistas. Bueno, y ahora déjame hacerte la propaganda. Mi Casa Egues también está... ¿Qué tiempo lleva Casa Egues funcionando? Estamos 2 años. 2 años. Estamos en la Río de Janeiro y Juan Larrea, frente al Colegio Simón Bolívar. Es un espacio que hay que irlo desarrollando como otro eje de la actividad cultural. Tenemos, por ejemplo, un vecino importante para ese sector, que es el gobierno de la provincia de Pichincha, que lastimosamente... Sector urbanísticamente súper deteriorado, todo lo que se podría hacer ahí por recuperar el sector. Y además, ¿no?, con arquitectura patrimonial. Sí, he visto con unas espacios, casas. Además, tienes 20-30 mil chicos jóvenes que atraviesan, por ejemplo, la Plaza de la República, que son del Mejía, del Simón Bolívar, de la Gabriela Mistral, de la relación de la República con la Alameda. Es decir, es un sitio bastante deteriorado, pero creo que al menos la prefecta va a tener que recuperar ese espacio. ¿Y el caso de Casa Egues fue una autogestión tuya, de algún grupo de amigos, o tuvo algún apoyo público? No, somos una entidad absolutamente privada, no recibimos fondos públicos, y viene de una gestión fundamentalmente desde la campaña de lectura que hemos iniciado hace más de 15 años, que es la posibilidad de hacer libros y revistas que lleguen masivamente, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos 3 hermanos, Iván, Freddy y yo. Y sí. Bueno, Iván en el mundo de las letras. Claro, entonces gracias a Iván hemos construido esto de la campaña de lectura de Eugenio Espejo, ¿no? Tenemos más de 20 millones de libros editados. Ah, qué bien. Tenemos una cosa de como 45,000 suscriptores que reciben mensualmente un libro de un autor ecuatoriano,
¿no? Y 2 revistas, la revista Babieca y la revista Rocinante. Volvamos un ratito, que acabo de ver la hora, son las 18:54, cómo vuela el tiempo. Sí. Y además tan interesante escuchar a Pavel Lewes, digamos, en esta historia que nos está relatando sobre la plástica, la cultura, la pintura ecuatoriana. Nuestro invitado, digamos, ausente en el caso de hoy, el maestro Guayasamín, ¿lo conociste? Claro. Yo lo conocí muy temprano, yo tenía 17 años, estaba en el Colegio de Bellas Artes de la Universidad Central y me arriesgué a tocar la puerta y decirle al maestro que quería colaborar en el taller de gráfica. ¿Fuiste tallerista? Entonces fui, trabajé con su hijo, que es Cristóbal, que es un gran gráfico. Y luego le asistí en varios empeños de grandes obras. Por ejemplo, yo soy colaborador del mural de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal esa experiencia? Estuve maravillado porque fue una época muy intensa. El mural se lo hizo en 6 meses de trabajo, porque había una fecha límite. En 6 meses. Que era la posesión del doctor Rodrigo Borja. Entonces, para la posesión del doctor Rodrigo Borja, el escenario tenía que estar terminado. Entonces era una lucha contra el tiempo. ¿Cómo logran mirar? Claro, te voy a hacer una pregunta seguramente, te reirás, pero cuando uno ve todo este espacio físico vacío, lo que fuera, ¿cómo logra, qué hace un muralista para poder, digamos, calcular las dimensiones, enfrentar, digamos, da la sensación que podría quedar chico el espacio, grande el espacio, pero sí, resuelven de una forma tan aquí la resolución del hermosa, espacio de digamos, Guayasamín, ¿no? Fue muy integral a la sala, ¿no? Yo creo que es uno de los pocos ambientes de Quito que tiene una relación muy completa con la arquitectura, con la decoración incluso de la sala de la Asamblea Nacional, y con un hito importante para el arte ecuatoriano, que es haber pintado el mural de la patria, ¿no? Yo creo que esos hitos son los hitos que se dan en la historia, ¿no? El maestro decía que ese debía ser o podía ser como el evangelio de la patria ecuatoriana, ¿no? Son cosas que, por ejemplo, no haces consultando. Es decir, nunca hubo una sesión para decidir quién haga el mural o no, sino que era una visión, en este caso del presidente Rodrigo Borja, que ya estaba electo, y me parece que él le pide a Guayasamín que plantee una obra, ¿no? Entonces, felizmente Guayasamín viene también de una tradición de izquierda, viene de una tradición de un compromiso político y de una visión también de lo que es la realidad ecuatoriana. Entonces, en ese mural el apego a esa historia es importante, es decir, el punto de vista del artista. Él como artista logra plasmar en ese gran mural de la patria también esa visión de los desposeídos, ¿no? De los que nunca contaron la historia, de los que nunca iban a incluir en la historia oficial a Dolores Cacuango, qué sé yo, a Manuela Sáenz. Es decir, él hace una él interpreta la historia también desde un punto de vista político importante para el momento. Incluso esta idea controvertida y discutida en su momento de incorporar la figura de la CIA, ¿no? La representación de la CIA, digamos, en esta visión, digamos, de la patria ecuatoriana. Claro, además porque Guayasamín tenía mucho contacto con todo el movimiento intelectual de izquierda del Ecuador y de América Latina. Es decir, recordemos que Guayasamín era amigo de Pablo Neruda, era amigo de García Márquez, amigo personal de Fidel Castro. Es decir, él tenía una visión propia de lo que era el mundo. Bueno, entonces, no se suele, o a veces incluso hasta se escucha críticas agrias sobre el maestro, pero en cambio cuando uno ve a los grandes pintores, recuerdo algún programa que existía de televisión española, no recuerdo exactamente el nombre, algunos grandes pintores de talla, digamos, mundial, universal, referirse a Guayasamín en los términos de respeto absoluto, ¿no? Claro, además es el momento también de una gran intelectualidad de la izquierda, ¿no? Entonces, este mural que ocasionó también polémica, porque además yo creo que las obras de arte tampoco deben ser cómodas, ¿no? Tienen que causar polémica. Igual me pasó a mí con el mural que hice sobre el tema de la memoria.
el grito que de la está memoria, ahora es decir, donde era la embajada mexicana, donde era la embajada norteamericana, nada casual, entonces, donde claro, está la fiscalía, entonces, ¿no? obviamente, ¿por qué? Porque tenemos puntos de vista distintos, ¿no? Y lo que yo decía es que hay una libertad también de creación, es decir, desde el punto de vista del creador. En este caso, Guayasamín interpreta eso de la CIA de alguna manera también histórica, porque no es falso lo que está planteando, es decir, siempre hubo una intervención, y hay y sigue habiendo una intervención terriblemente que impide el desarrollo de los pueblos, y que es desde una visión hegemónica, desde un imperialismo que quiere controlar América Latina. Sí, los que somos ignorantes en esta materia, digamos, podemos en algún momento ver la obra de Guayasamín, ver la obra de Kingman, ver incluso la propia obra de Pavel Ewes, y nos podemos quedar con la sensación, corrígeme si estoy diciendo algo extremadamente equivocado, con la sensación de que puede haber rasgos que están presentes en estas obras, sí, no, cuáles pueden ser, rasgos incluso a veces de la denuncia social, no sé. Sí, yo creo que partimos de una tradición, o sea, a veces me cuestionan mi cercanía, a veces de estilo, o qué sé yo, con ciertas formas del realismo latinoamericano, pero no, es una tradición que la asumimos históricamente. Además, esa figuración, ese expresionismo, esa relación de la pintura social fue muy combatida, ¿no? Hay un libro y varios libros sobre cómo, por ejemplo, el Departamento de Estado invirtió muchísimo dinero para revertir la influencia del muralismo mexicano en América Latina, ¿no? Para crear museos donde se contradigan que la pintura tiene que ser cuadritos, cinética, abstracta, que no tiene que tener compromiso social. Es decir, se invirtió mucho dinero para promover esa otra forma de arte también. Pero yo creo que persiste en América Latina una raíz muy fuerte, que es la relación del artista con su realidad, ¿no? Y América Latina tiene deudas históricas enormes, es decir, no saldamos las deudas, y el arte de alguna manera está siempre hablando de eso. Por ejemplo, la lucha por la tierra que se inició en la Revolución Mexicana sigue siendo un tema actual, con los sin tierra en Brasil, con los despojos en Centroamérica, con los problemas de tierra en Colombia. Es decir, no hemos saldado todas las cuentas de reivindicaciones y de justicia, ¿no? La pintura ecuatoriana, tal vez de mi penúltima pregunta, Pavel, la pintura ecuatoriana, he escuchado que muchas veces tenemos a pintores desconocidos, pero que en realidad sobre la plástica, sobre la pintura ecuatoriana tenemos gente maravillosa haciendo maravillosas cosas, pero no se conocen mucho. ¿Esto es así? ¿Compartes ese criterio? ¿No lo compartes? Es así, porque lastimosamente no logramos tener políticas públicas que puedan promover y puedan educar, ¿no? Es decir, la educación artística no puede estar ausente de la educación pública. Es decir, una de las deudas más grandes es que tenemos que incorporar la educación artística a la educación pública, porque de ahí están naciendo los grandes artistas, y no solo de la plástica, sino de todos los campos del arte. Es decir, no puede haber colegios o escuelas públicas que no tengan profesores, talleres. Es decir, se complementa la educación cuando hay una formación cultural y artística. Es decir, no necesitamos un ingeniero que no sepa nada de cultura, necesitamos un ingeniero, un médico sensible, que sea un público, que sea un admirador, que conozca la tradición artística del Ecuador, que sepa que tiene una riqueza patrimonial que tiene que ser parte de la vida cotidiana. 7:03 en la ciudad de Quito. Estamos escuchando con el respeto y la admiración de siempre a Pavel Ewes, referente de la pintura ecuatoriana. Mi última pregunta, Pavel, y además a esto una infidencia, voy a buscar colarme en el próximo viernes, donde los caviernícolas se junten, porque claro, tienes un grupo de intelectuales, amigos, compañeros, digamos, provienen de las letras, provienen de la pintura, de algunas otras expresiones artísticas o intelectuales, y se suelen reunir los días viernes. ¿Cómo están, digamos, los artistas, el mundo de la cultura, los intelectuales? ¿Cómo están viendo el momento político actual y tus referencias finales, Pavel? Yo creo que lo que conservamos es una valiosa iniciativa que empezó con Abdón Ovidia,
gran escritor ecuatoriano, que es al menos reunirnos a almorzar los viernes, que es fundamentalmente ligados por el tema de la amistad. Con el goloso abdomen. Sí, además disfrutamos mucho de una buena comida y fundamentalmente de una conversa que siempre es insólita, pero que nos enriquece a todos, ¿no? Y una parte de la conversa siempre es lo que está pasando en este país, porque de alguna manera tenemos una preocupación inmensa por los destinos de la patria, ¿no? Entonces siempre nos alienta al menos compartir esas a veces preocupaciones, a veces la noticia de la semana, etcétera, pero creo que vivimos momentos muy complejos y que necesitamos conversar entre los amigos, necesitamos conversar con la sociedad y necesitamos oír inclusive, por eso mi admiración a ti que puedas abrir estos espacios, porque creo que la política no puede estar centrada ni en los partidos ni en la militancia, sino que tiene que abrirse a la sociedad. Y fundamentalmente yo creo que de esa sociedad tienen que surgir las propuestas y las personas que puedan conducir estos momentos también complicados de la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias y nos quedamos absolutamente picados de seguir escuchando a Pavel Lewes, pero insisto, con el respeto, con la admiración de siempre lo escuchamos, le vamos a dejar también tentado. Sería genial, Pavel, escuchar parte de esas tertulias y conversaciones de los cavernícolas, que ojalá pudieran estar en un medio como Radio La Calle o en un medio, digamos, de difusión masiva, para ver qué es lo que está pensando el mundo de la intelectualidad, el mundo de las artes, el mundo de la cultura sobre lo que pasa en el país, pero no solamente ni con la intención de llorar al lado de la leche derramada, sino para ver cómo la estética también es una estética revolucionaria y la estética es tan importante, digamos, en la vida política. Te agradecemos infinitamente, Pavel, te mandamos un fuerte abrazo y espero que sea realmente la primera de varias posibilidades que podamos conversar. Claro que sí, gracias. Le veía encantada a Paulina Enríquez en la conversación que teníamos con Pavel Lewes, a quien le hemos dicho con todo el respeto que básicamente íbamos nosotros solamente a preguntar, porque en este tema que no conocemos mucho nos dejamos llevar por un experto. Un abrazo y el agradecimiento del corazón a Pavel Lewes, que ha podido compartir con nosotros este programa que hemos elegido básicamente para hablar del maestro Guayasamín. Hemos hablado de todo un poco, básicamente de pintura latinoamericana en términos generales, pero ha sido enriquecedor escuchar a Pavel. Rapidito, Paulina, que le estamos ya robando tiempo a Enredos en Redes. Así es, y bueno, Pavel nos comentaba acerca de lo del tema de Guayasamín, y la UNESCO tuiteó al respecto. Se celebraron 100 años del natalicio del pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Esto fue el 6 de julio. La UNESCO aprobó la celebración de los 100 años de Guayasamín con la mención toda una vida de trabajo por la paz. Y por otro lado, en cambio, en el fútbol, la FIFA ni siquiera, esto tuiteó a Actualidad RT, la FIFA ni siquiera lo pensó. Ese es el problema. La jugadora de los Estados Unidos, Megan Rapinoe, calificó de pésima idea que la FIFA permita que se programaran 2 finales de fútbol masculino internacional al mismo tiempo que la final de fútbol. La otra? La de Mundial. No, pero Copa América ahí. Y la Copa de Oro. Copa de Oro. Ajá. Sí, no, un error, porque de alguna otra manera, si queremos darle protagonismo al fútbol y la FIFA de mujeres, dice que se preocupa y programamos eso, claro, con un grande como Brasil en la pantalla, seguramente todos elegimos ese partido. Nos despedimos rápidamente señalando 2 o 3 cosas concretas. Preocupa la división que tenemos sobre el Consejo Nacional Electoral. Una cosa es que tengamos un cuerpo colegiado con distintos puntos de vista, absolutamente normal, pero en este momento parece que tenemos 2 consejos nacionales electorales, el de mayoría y el de minoría, y esto es complicado porque no sabemos si a las elecciones le fue bien o mal, ¿no es cierto?, las elecciones seccionales, sino según su punto de vista. También se ha anunciado que se abre la banca de inversión para definir la posible concesión de CNT. Déjense de hablar de concesiones, esto es una privatización pura y dura y seguramente estará gente en la calle reclamando eso. Y se ha oficializado el día de hoy juicio político contra José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que no ha hecho una buena entrada, pero también es de rechazar que no le dejan ni siquiera entrar y ya le quieren poner juicio político. Detrás de esto hay políticos a los que no les interesa que ese consejo pueda ayudar en la reinstitucionalización del país. ¿Algo más, Paulina? Sí, los invitamos en la próxima semana a escucharnos por Pichincha Universal en la 95.3 y la 94.5. También por la página
pichinchauniversal.com.es. Estaremos ya en cabina de Pichincha Universal a las 4 de la tarde. Extrañaremos mucho la cabina y el equipo de producción de Radio La Calle, pero estamos prácticamente seguros de que podremos seguir transmitiendo por este espacio el programa. Así que les mandamos a todos ustedes un fuerte, fortísimo abrazo y nos vemos el próximo lunes. Y ustedes saben que el reprise de esto lo hacemos los días miércoles. Así es, a las 21:30 por Pavel Muñoz, asambleísta. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.